con la sesión de hoy, en donde la doctora Gloria Martínez González nos presenta composición de capital y tasa de plusvalor, evidencia empírica para el análisis de las transferencias de valor en el comercio internacional. Es un trabajo muy interesante, es un tema que ella conoce perfectamente bien, ha venido trabajándolo desde hace bastante tiempo. Ella es licenciada en Economía por la UNAM, es doctora en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y ha publicado libros, artículos en revistas internacionales, y es una más de las inteligentes mujeres que se han abierto paso en el complicado mundo intelectual, especialmente para las mujeres. Ella nos va a presentar en un momento más su visión sobre este tema. Adelante, doctora Martínez. Usted nos dice, tenemos aproximadamente 45 minutos o menos, si usted así lo decide, y después tendremos algunas preguntas, tomaremos algunas preguntas del chat y del público, y ya veremos, tenemos hasta las 2 reservado tiempo en esta sala. Adelante, muchas gracias a los asistentes. Sí, muy bien, gracias por la presentación, gracias a todos por estar presentes. Y sí les voy a pedir un poco su paciencia porque no es una presentación corta, espero no excederme demasiado de los 45 minutos. Y voy a comenzar, nada más permítanme compartir la pantalla y verificar que ustedes pueden verla. ¿La estamos viendo? Sí, ya se está viendo perfectamente, gracias. Muy bien. No es necesario que esté mi rostro al frente, si alguien puede controlar eso y No, ya está viendo, nada más está la presentación. La presentación. No, Muy bien. tendrías que ponerla en pantalla completa para... Sí, ya la voy a lanzar. Bueno, entonces vamos a comenzar. En el marco de este seminario que organizan conjuntamente los Cuadernos de Economía Crítica de Argentina y el sitio electrónico Economarx 21, que tiene participantes de diversas partes del mundo, pero principalmente al mexicano Alejandro Valle, es que voy a presentarles la relación entre la composición de capital y la tasa de plusvalor, y sobre todo me interesa que estemos aquí reunidos para repensar lo que en algún momento se escribió como transferencias de valor a través del intercambio comercial. La evidencia empírica que voy a presentar es lo que yo quisiera como principal propósito reflexionar en conjunto con ustedes hacia dónde vamos a dirigir la investigación en los siguientes pasos. La presentación la voy a dividir en 2 partes. En la primera vamos a, de manera muy sintética, repasar los aspectos teóricos de cómo se desarrollan y crecen las economías capitalistas. Nos vamos a basar en lo que conocemos como Ley General de la Acumulación Capitalista y sus respectivas tendencias de las principales variables económicas, como la razón producto por trabajador, capital trabajo y ganancias sobre salarios productivos, es decir, las tendencias básicas de la Ley General de la Acumulación, que tienen que ver con la productividad, la composición de capital y la tasa de plusvalor. Para después mostrarles lo que sería la conjetura teórica desprendida de esta Ley General de la Acumulación Capitalista a nivel nacional, elevada al ámbito internacional, como las diferencias de tasas de plusvalor entre países con distinto grado de desarrollo. Vamos a ver que esta paradoja se ha desarrollado a lo largo de años de investigación y que en el punto en donde nos encontramos es el desarrollo que tiene que ver con el análisis de la composición de capital y contrastando esta composición de capital en precio con la composición de capital en valor. Vamos a referir las pruebas empíricas que se han desarrollado sobre esta paradoja y vamos a poner especial énfasis en los modelos de panel de efectos fijos. En la segunda parte de la presentación es en donde yo requiero una reflexión conjunta con ustedes para desarrollar
desarrollar, porque si bien es cierto que ya dimos un primer paso examinando la composición de capital en valor, hay que seguir desarrollando la explicación y vamos a repensar las transferencias de valor que anticipo a ustedes desde mi punto de vista y que lo comparto con mi principal interlocutor, que es Alejandro Valle. Es algo distinto de cómo fue planteado a lo que hoy vamos a tener que desarrollar como ley del valor o funcionamiento de la ley del valor a nivel internacional. Por eso la presentación va a terminar con la prospectiva, hacia dónde vamos a dirigir los siguientes pasos de la investigación. En primer lugar, como les decía, vamos a recapitular las principales tendencias dentro de la Ley General de la Acumulación Capitalista, y estas tendencias son compartidas por diversidad de autores, economistas marxistas, entre los que estamos quien les habla, Alejandro Valle y Marx. Tenemos que como parte de la Ley General de la Acumulación de Capital hay una tendencia creciente de la productividad. Hay evidencia empírica desarrollada en distintos países. Es más o menos sencillo comprobar que esta tendencia se cumple a nivel internacional. Lo que aquí les muestro es la productividad medida en miles de dólares internacionales a paridad de poder adquisitivo para países desarrollados en tonos azules y subdesarrollados en tonos rojizos, tomado de los datos de Penn World Table Mark. La Ley General de la Acumulación Capitalista, como sabemos, implica también la tendencia creciente de la composición de capital, y sobre esa también tenemos comprobación empírica de esta afirmación teórica. Hay una tendencia creciente de esta composición de capital en los países del mundo. Una siguiente variable es la tasa de plusvalor, y tiene una tendencia creciente también conforme se desarrolla una economía capitalista. Sobre esa variable hay también numerosos trabajos, cada vez más afortunadamente a nivel mundial, que examinan la Ley General de la Acumulación para distintos países, y con los datos de esos trabajos también podemos constatar que hay una tendencia creciente de la tasa de plusvalor en las economías del mundo. De esta Ley General de la Acumulación, como funciona dentro de una economía nacional, desprendemos la conjetura teórica sobre las diferencias de tasa de plusvalor entre países con distinto grado de desarrollo. De manera que si en lo nacional hay una relación directa entre productividad y tasa de plusvalor, tendríamos que un país con mayor productividad debería mostrar una mayor composición de capital y una mayor tasa de plusvalor que las correspondientes a un país atrasado con una menor productividad, en donde por el contrario habrá menor composición de capital y más baja tasa de plusvalor. La conjetura teórica me parece impecable, lógicamente, pero la evidencia empírica la constata solo parcialmente. Si nosotros examinamos ya para una muestra representativa de países, son 79 países los que aquí están seleccionados, vamos a ver que los países atrasados para 2 años de estudio, 1970 y 2016, se agrupan en su mayoría en productividades con nivel bajo. En cambio, los países desarrollados se agrupan en su mayoría, según esta gráfica de densidad de probabilidad, en mayores niveles de productividad, lo cual hasta aquí no parece ni inesperado, ¿no? Es lo que la teoría nos está diciendo. Sin embargo, si examinamos la tasa de plusvalor, vamos a ver que los países atrasados, subdesarrollados, igual para 2 años de estudio, se agrupan en su mayoría en niveles altos de tasa de plusvalor. Mientras que, por el contrario, y contrariamente a lo que se espera según la teoría, los países desarrollados se agrupan en su mayoría en niveles bajos de productividad. De tasa de plusvalor. Perdonen ustedes, de tasa de plusvalor. Gracias por la observación. Esta paradoja ha sido sometida a pruebas estadísticas como la chi cuadrada, como el análisis de clúster, y como esto que en lo que voy a poner énfasis, el análisis de panel de efectos fijos. Este panel de efectos fijos se ha desarrollado para un grupo pequeño de países, pero también para una muestra mundial que es representativa de los países del mundo.
con más calma. Después ustedes podrán ver, ojalá que sea de su interés, ver estos resultados, cómo fueron publicándose gradualmente en distintas revistas internacionales. El modelo de panel de efectos fijos lo que prueba es la relación entre la productividad y la tasa de plusvalor y tiene la virtud de combinar los análisis en corte transversal, es decir, para un sinnúmero de países en este caso, y la serie de tiempo a lo largo de un periodo importante de tiempo. Lo que encontramos con este modelo de panel de efectos fijos es una relación positiva, estadísticamente significativa, entre la productividad y la tasa de plusvalor. Pero habida cuenta de lo que les decía, que tiene la virtud de examinar en corte transversal, las ordenadas al origen dicen si hay alguna particularidad en alguno de los individuos de la muestra que le dé especial énfasis o efecto a este efecto de la productividad sobre la tasa de plusvalor. Y justo lo que aquí les muestro es que así resulta. Podemos ver las ordenadas al origen de la tasa de plusvalor en relación con el comportamiento de la productividad para países desarrollados y para algunos de los países atrasados que incluimos en el análisis. Si ponemos en relación esa ordenada al origen específica de México con respecto a otros países, destaca esta ordenada al origen de la tasa de plusvalor mexicana de 5-1 en relación con la estadounidense, de casi 7-1 en relación con la economía del Reino Unido, de casi 2-1 en relación con la economía japonesa. Entonces, el modelo de panel de efectos fijos está constatando la paradoja, según la cual si se comparan distintos países con distinto grado de desarrollo, las tasas de plusvalor van a ser más altas en estos países subdesarrollados en relación con los desarrollados. El modelo de panel de efectos fijos se desarrolló también para una muestra representativa del mundo, 79 países, y se verificó nuevamente una relación positiva, estadísticamente significativa, entre la productividad y la tasa de plusvalor, es decir, conforme crece la productividad, crece la tasa de plusvalor, pero si se separan los países por su nivel de productividad en atrasados y desarrollados, resulta que el efecto de la productividad sobre la tasa de plusvalor es más alto en los países atrasados que en los países desarrollados. Es decir, estamos desarrollando evidencia empírica que sigue constatando parcialmente lo dicho por la teoría originalmente, pero al mismo tiempo constatando que hay una paradoja cuando se trata de comparar países con grado de desarrollo diferente. El desarrollo de la paradoja ha continuado y ahora estamos en el punto en que hay resultados sobre la relación entre tasa de plusvalor y composición de capital. Esta composición de capital se toma en precio, pero también en valor. Vemos aquí, también con una gráfica de densidad de probabilidad, que los países atrasados se agrupan mayoritariamente en niveles bajos de composición de capital en precio, esto es muy importante, mientras que los países desarrollados se agrupan mayoritariamente en niveles de composición de capital en precio altos. Hasta aquí, la teoría que originalmente se planteó no parece tener inconvenientes. El punto es cuando, como buenos economistas marxistas, apoyadores de la teoría del valor, decimos, hay que estudiar las cosas en precios, pero eso no es bastante. Hay que estudiar también las cosas en valor y ver la relación entre estos dos ámbitos, el precio y el valor. Tomamos una vez más los datos de Penn Table Mark, capital por trabajador, y tomamos también el PIB por trabajador, perdón, a paridad de poder adquisitivo. Esta productividad a paridad de poder adquisitivo que tomamos, habida cuenta que estamos haciendo comparaciones internacionales, lo que nos permite es estimar la categoría expresión dineraria del valor, según la cual hay una cantidad de dinero que corresponde a una unidad de trabajo. Con esa expresión dineraria del valor es que
transformamos la categoría composición de capital o capital por trabajador en precio a una categoría de composición de capital en valor o razón capital trabajo en valor. Recuerden ustedes que habíamos dicho que en términos de precios, las composiciones de capital de países atrasados eran más bajas que las composiciones de capital de los países desarrollados. Pero cuando examinamos las composiciones de capital en términos de valor, en términos de trabajo, las composiciones de capital son muy semejantes, casi se superponen y en ocasiones las composiciones de capital de países atrasados son más altas que las composiciones de capital de países desarrollados. Así que con esto lo que podemos decir que sí, en términos generales, la acumulación de capital en los países capitalistas tiene una debilidad que es la de que no puede absorber a toda la fuerza de trabajo. Esta composición alta de capital muestra la debilidad de que toda la fuerza de trabajo disponible no es asalariada. Para los países atrasados esta debilidad es mucho más grande, hay una mayor dificultad para absorber a esa fuerza de trabajo, porque son países que tienen una menor productividad en relación con los países desarrollados, pero además tienen la necesidad de importar medios de producción. Y habida cuenta que tienen que importar medios de producción con una productividad más baja, tienen que tomar en cuenta lo que denominamos valor nacional imputado de los medios de producción. Este valor nacional imputado de los medios de producción va a ser más alto que el valor original con el que fueron producidos los medios de producción. Ahí está ya una discrepancia entre el valor producido por los países desarrollados y el valor imputado nacional que tienen que tomar en consideración los países atrasados al importar estos medios de producción. Llevamos este examen empírico a un conjunto de países, perdónenme ustedes, permítanme un segundo. A un conjunto de países seleccionados, que fueron 10, y volvemos a constatar esta relación positiva, estadísticamente significativa, ahora en el caso de la composición de capital en valor y la tasa de plusvalor, tanto para el conjunto de países como para los países divididos en subdesarrollados y desarrollados según su nivel de productividad. Y llama la atención, siempre hay preguntas que se responden y nuevas preguntas que esperan nuevas respuestas, como en este caso. Si bien para el conjunto hay esta relación positiva, estadísticamente significativa, el efecto de del crecimiento de la composición de capital en valor sobre la tasa de plusvalor de los países subdesarrollados resulta más baja que la de los países desarrollados. Ahí ya nos plantea nuevas preguntas esta evidencia empírica, pero si lo llevamos el análisis a la muestra representativa de países del mundo, se vuelve a constatar una relación positiva, estadísticamente significativa entre composición de capital en valor y tasa de plusvalor para el conjunto de países y para los países subdesarrollados y desarrollados. Recuerden ustedes, ahora sí estamos hablando de una muestra representativa, no solo de un grupo de 10 países, de manera que también a este nivel constatamos que el efecto acrecentador de la composición de capital en valor sobre la tasa de plusvalor es mayor en los países desarrollados. Pero como el panel de efectos fijos nos dice también la individualidad de un grupo de individuos o de un individuo, en este caso fue de un grupo de individuos, noten ustedes cómo la ordenada al origen, el nivel a partir del cual despega la tasa de plusvalor de los países atrasados, es más alta que la correspondiente a los países desarrollados. Es decir, para el conjunto hay una composición de capital en valor que ocasiona crecimientos en la tasa de plusvalor. Pero para los subconjuntos entre subdesarrollados y desarrollados, el efecto es mayor en los países desarrollados que en los subdesarrollados. Pero hay una particularidad que refuerza este efecto de la composición de capital en valor sobre la tasa de plusvalor
que parece no estar suficientemente explicado con la sola composición de capital en valor. Sin embargo, lo que se constata es que cualquiera que sea esa razón, más que compensa el hecho de que los desarrollados tengan un mayor efecto de su composición de capital en valor sobre la tasa de plusvalor, pues pone en un nivel superior la tasa de plusvalor de los países atrasados. Si comparamos de manera bilateral, esa ordenada al origen, tendríamos países como Omán, que tiene una ordenada al origen en relación con la correspondiente a Estados Unidos de 8-1, o de Venezuela, que la tiene de 5-1 en relación con Estados Unidos, o de Argentina, que tiene una ordenada al origen, un efecto, digamos, acrecentador de la tasa de plusvalor de 5-1 con respecto a la economía estadounidense. Fíjense que se trata de países con renta petrolera. Quizá el efecto sea otro si nos fijamos en otro tipo de países, pero aún así sigue siendo un efecto mayor para Brasil o para Bolivia, y claramente para Bolivia mucho mayor, el efecto de la composición de capital en valor sobre la tasa de plusvalor. Bueno, esto nos conduce justo a que podamos a estas alturas de la evidencia empírica y de las pruebas que hemos desarrollado, a decir que ciertamente la tasa de plusvalor más elevada en los países atrasados se debe a una composición de capital en valor más alta que la que podríamos observar en términos de precios, y que esto es por la necesidad de los países atrasados de importar medios de producción y la necesaria consideración de este valor imputado nacional de los medios de producción, que resulta mayor, un valor mayor que el valor con el que fueron producidos originalmente esos medios de producción. Entonces, lo que decía, ¿cuál es esa categoría o ese conjunto de categorías que refuerzan este efecto de la composición de capital en valor sobre la tasa de plusvalor? De tal manera que, aunque el efecto sea mayor en los países desarrollados, al final la tasa de plusvalor de los países atrasados resulta más alta. Y eso es lo que nos lleva a la segunda parte de esta presentación, a repensar las ideas que se han referido a las transferencias de valor en el ámbito internacional. Y les anticipo que quien les habla no comparte esas ideas como correctas y que más bien piensa que lo que hay que hacer es una construcción, un desarrollo de cómo funciona la ley del valor a nivel internacional. Vamos a basarnos en un trabajo de Paul Cuny en el que se propone establecer cómo medir estas transferencias internacionales de valor. Revisa las consideraciones de Manuel, de Samir Amin y de Mandel, y le interesa sobre todo buscar una respuesta entre, por un lado, la relación entre transferencias de valor y el concepto de intercambio desigual, y por el otro, el subdesarrollo. Y anticipa que no debemos considerar estas transferencias vinculadas al intercambio desigual como algo semejante a la repatriación de ganancias, a las regalías o a los intereses que se pagan a los bancos por deuda externa. Me gustaría comenzar por este rescate que hace Cuny de lo dicho por por Mandel acerca de Manuel. Le parece a Mandel que Manuel no toma en cuenta que en los países atrasados hay una masa de capital menor, por lo tanto una composición de capital menor y una tasa de plusvalor menor en los países atrasados. Ideas que a estas alturas de nuestra investigación en el siglo XXI podemos por lo menos cuestionar. La evidencia empírica nos dice que nada de esto que pensaba Emmanuel parece cumplirse. Cuny considera que estas ideas de Emmanuel se pueden entender si se establecen dos niveles de examen. Las transferencias de valor que se refieren a la competencia entre industrias, y le parece que, siguiendo Emmanuel, esto tiene que ver con lo que ocurre dentro de las naciones, de manera que
la movilidad del capital a nivel internacional estaría impulsando esas transferencias entre industrias. Y si una economía se cierra, si pone límites a la inversión extranjera, al comercio internacional, entonces estas transferencias pueden minimizarse. Por el contrario, no por el contrario, por otra parte, hay un pensamiento sobre las transferencias de valor si se fija en la competencia entre industrias. Y si es entre industrias, lo que hay que considerar, decía Emanuel, es la formación del valor. Hay una tendencia, decía Emanuel, a uniformar, el precio de venta de las mercancías. Y detrás de esa uniformidad hay una transferencia de valor. Si se toma en cuenta que los productores menos eficientes, que tienen un trabajo individual más alto, transfieren valor a los productores más eficientes que tienen, por el contrario, un trabajo individual más bajo. Aquí yo digo trabajo porque evidentemente pongo en cuestionamiento la idea de valor que debe ser ante todo un valor social. Para Emanuel, vamos a ver cómo lo planteaba Emanuel directamente. Para él, el intercambio desigual era un mecanismo, el mecanismo principal de transferencia de valor entre un grupo de países y otro. Esta transferencia tenía efectos perniciosos en los niveles de vida de los países atrasados, y más aún los países desarrollados estaban interesados en que estas condiciones se mantuvieran y aún les importaba profundizar esas condiciones de desigualdad. Y eso explicaría en buena medida que en los países atrasados se pongan en funcionamiento los mecanismos de explotación habidos y por haber y hasta se inventen algunos nuevos. Esto va a explicar la forma en que se distribuye la riqueza a nivel mundial. Para Emanuel, entonces, hay dos formas de no equivalencia. Una que se refiere a la transformación de los valores en precios de producción, proceso detrás del cual está, le parece, una igualdad de tasas salariales, pero una diferencia en composiciones de capital. Y por otro lado, hay una no equivalencia en un sentido estricto, en donde va a haber, además de diferencias en composición orgánica, también diferencias en tasas salariales. Para CUNY, bueno, permítanme antes decir que, dadas estas dos formas de equivalencia, las transferencias de valor tendrían lugar desde industrias con baja composición orgánica hacia industrias con alta composición orgánica, y que esto se traslada a las transferencias entre países menos desarrollados y países desarrollados. Hay una transferencia de cómo ocurren las transferencias entre industrias de menor a mayor composición orgánica a una situación de transferencias entre países menos desarrollados a más desarrollados. Así que habría una correspondencia muy estricta entre los países menos desarrollados, que van a presentar industrias con composición de capital más baja que el promedio, hacia países desarrollados que por su parte van a tener industrias con composición de capital por arriba del promedio. Está claro, quería adelantar hace un momento, que para Emanuel hay una confusión entre dos niveles de análisis. CUNY lo señala como una igualación de las tasas de ganancia entre industrias con una igualación de las tasas de ganancia entre países. Se transfiere cómo se igualan las tasas de ganancia entre industrias a cómo se igualan las tasas de ganancia entre países, y lo que hace Emanuel es omitir la consideración de que en un solo país puede haber industrias que estén que tengan composición orgánica tanto por arriba como por debajo del promedio. Y esto es algo que no considera Emanuel. Samir Amin y Mandel también toman en cuenta las diferencias de productividad en su discusión de intercambio desigual. Samir Amin
también de manera análoga a lo que hace Emmanuel, confunde dos niveles de análisis, el nivel de la competencia dentro de industrias con el nivel de la competencia entre industrias, mientras que Mandel se ajusta a una competencia dentro de industrias y considera que el intercambio desigual es el principal mecanismo de transferencia. Vamos a ver cómo lo plantea Emmanuel. Samir Amin. Para Samir Amin hay un intercambio desigual y hay que, para entender entender que hay diferentes formas socioeconómicas. En el centro están interesados en bloquear lo que podría ser en los países desarrollados la etapa de la acumulación originaria de capital. Y están interesados en que estas diferencias de productividad se profundicen. Para Samir Amin son diferencias de productividad dentro de industrias y no se deben confundir, se debe hacer esta distinción en relación con la situación en la que hay diferencias de composición de capital entre diferentes industrias. Para Samir Amin hay un proceso de igualación de la tasa de ganancia que implica este proceso de formación de precios de producción en el que se tienen tasas de salario que se igualan y su confusión lo lleva a plantear que por lo tanto se igualan las tasas de plusvalor de manera tal que este proceso conlleva a que una hora de trabajo le permita a un país desarrollado obtener más mercancías que las que puede obtener un país atrasado en un intercambio comercial. No nos detenemos en esta confusión entre salario y tasa de plusvalor. Es una historia que debe ser contada aparte y si quieren en el tiempo de preguntas y respuestas. En este ejemplo de Samir Amin se nota también la confusión entre los niveles de análisis dentro de industrias y entre industrias. Se está moviendo siempre de un nivel al que a él le parece más fructífero, que es la discusión de las transferencias, considerando las diferencias de productividad dentro de industrias. Lo que termina resultando es una no claridad del concepto de intercambio desigual y del cómo opera cómo se convierte en un mecanismo de transferencia. No queda claro en el planteamiento de Samir Amin. Mandel, por su parte, establece que la competencia se debe analizar dentro de industrias y se debe de ahí entender al intercambio desigual como el principal mecanismo de transferencia. Le parece a Mandel que tanto Emmanuel como Samir Amin parten de una hipótesis según la cual la fuerza de trabajo no tiene movilidad a nivel internacional, el capital sí tiene movilidad a nivel internacional y que entonces hay que fijarse en el proceso de igualación internacional de la tasa de ganancia. Esto es en el proceso de formación de los precios de producción únicos en el mercado mundial. Hay dos fuentes de intercambio desigual para Mandel. Uno tiene que ver con la consideración de que en un país industrializado, desarrollado, diríamos nosotros, la mayor intensidad del trabajo le permite a este país crear más valor. A diferencia, dice Mandel, de lo que ocurriría a nivel nacional, en que hay una tendencia a un valor único, a nivel internacional un trabajo más intensivo es un trabajo que crea un valor más alto. La segunda fuente de transferencia tiene que ver con el reconocimiento de que no hay igualación de la tasa de ganancia en el mercado mundial, que en todo caso lo que hay es la existencia de una diversidad de precios de producción nacionales que son los que van a concitarse en el mercado mundial. Dice Mandel, no es que se elimine la tendencia a la uniformidad de la tasa de ganancia, pero sí encuentra severos límites y más bien hay que considerar que lo que prevalece son distintos precios de producción nacionales.
Bueno, CUNY, después de hacer esta revisión de las ideas de Emmanuel, de Samir Amin y de Mandel, considera que no hay claramente ningún consenso a nivel teórico, hay una diversidad de ideas y que los marxistas debemos mirar hacia adelante y hacer como un inventario de las transferencias de valor susceptibles de tener lugar en el mercado mundial y lo que más le importa es medirlas. Nos sintetiza que las transferencias de valor se deben de analizar en el ámbito de la competencia entre industrias y que se dan desde industrias de baja composición orgánica a industrias de alta composición orgánica, pero que hay otro ámbito de la competencia que es dentro de industrias y aquí las transferencias se harían desde productores eficientes a productores de productores menos eficientes a productores más eficientes y que eso debe distinguirse de lo que se sabe que es la repatriación de ganancias, regalías o rentas y de los intereses que se pagan por concepto de deuda externa de los países atrasados. Así que su inventario de transferencias queda de la siguiente manera. Las transferencias de valor que tienen relación con el intercambio comercial y por lo tanto con el intercambio desigual en el ámbito de la competencia dentro de industrias. Las transferencias asociadas a la inversión productiva, que tiene, como decíamos y hemos repetido, que ver con la repatriación de ganancias de inversión extranjera, las transferencias de valor en forma de intereses que se pagan a los bancos y otros que enseguida vamos a mencionar. ¿Le parece pues que un capital más intensivo, es decir, que tiene que ver con empresas más eficientes, operan también en el mundo subdesarrollado? Y este mundo subdesarrollado en principio podría recibir transferencias, pero que habida cuenta de que hay una repatriación por la propiedad extranjera, entonces no son transferencias que se queden en el subdesarrollo, sino que terminan en el ámbito del desarrollo. La transferencia puede incluso tener un signo indeterminado, por ejemplo, en lo que se refiere a la producción de petróleo, de minería. CUNY sugiere que en este ámbito los países atrasados podrían tener competitividad, podrían tener costos más eficientes con los que presentarse en el mercado mundial y que dentro de industrias podría haber una transferencia positiva, pero entre industrias, cuando se pasa a este nivel de estudio, pues ya la transferencia podría ser negativa. Yo creo que está también un poco confuso este planteamiento de CUNY y que lo que los marxistas debemos mirar hacia adelante es el problema de la renta. Y si esa renta es una transferencia externa o es una renta que se mueve en el ámbito nacional, porque de ahí estaría o explicándose su efecto positivo o negativo en la acumulación de capital de las economías nacionales de países atrasados. Llega a plantear que la magnitud de este valor transferido desde productores menos eficientes a productores más eficientes tiene que ver entonces con la porción que ocupen del mercado en el ámbito internacional. Ya dijimos que hay que distinguir, pero hay que considerar de todas formas estas transferencias que se refieren a la repatriación de ganancias o al pago de intereses a bancos por deuda externa. Y hay otra que nos dice que es señalada por Sheikh y Tonak, que es una transferencia de valor nada más debido a la interacción entre capitalistas, sectores capitalistas y sectores no capitalistas en una economía nacional. Le parece que los capitalistas se apropian de un valor que no produjeron en esta interacción entre los dos tipos de sectores que prevalecen en una economía subdesarrollada, que hay una suerte de enajenación de esta ganancia. Y que este es el planteamiento que encontramos en Sheikh y Tonak, como les decía. Hay otra
transferencia que sugiere CUNY, que se refiere a los costos de reposición. Es decir, si en el ínterin del proceso en el que se desgasta maquinaria y equipo, esta llega a producirse de manera más barata, de todas formas el valor original que fue comprada, o según el cual al que fue comprada, origina una transferencia de valor, y que este es un planteamiento que está desarrollado por Freeman en el ámbito de la competencia dentro de industrias. ¿Qué tenemos como propuesta de quien les habla y de Valle, que ha desarrollado estas ideas que voy a presentarles a continuación? La prospectiva. Las transferencias dentro de una economía nacional han llevado a plantear que, erróneamente nos parece, que un productor menos eficiente transfiere plusvalor a un productor más eficiente. Veremos que si el valor es un reconocimiento social, primero habría que reconocer el trabajo de los menos eficientes para que pudiéramos hablar de una transferencia de plusvalor. De manera que nos parece que es un error plantear así las cosas. Es también un error plantear que un plusvalor extraordinario se puede denominar como una generación de más valor por parte de productores de un proceso más eficiente. Si se trata de producción en donde se tiene un medio de producción no producible y monopolizable, estamos hablando de producciones como la agricultura, la minería, la petrolera, la producción petrolera, perdón. Ahí estamos hablando de una ganancia extraordinaria que sabemos que se refiere a la renta, y eso habría que explicarlo como renta. Pero cuando la renta es una transferencia externa, entonces esta renta puede constituir beneficios para la economía nacional que tenga esa rama de producción rentera, y va a ser en detrimento de otras. Si proviene del exterior esta renta, va a ser para el conjunto de los países del mundo, para la acumulación mundial, va a tener un efecto negativo, pero siempre va a representar un beneficio, un valor transferido desde países importadores de productos renteros hacia hacia países con productos que producen estos productos renteros. Esto va a ocasionar, por ejemplo, un crecimiento de la tasa de ganancia en los países con producción rentera y un decrecimiento de dicha tasa de ganancia en los países que importan tales productos. Y siempre va a haber situaciones intermedias entre esos dos extremos de tipos de países. A nivel internacional, las transferencias de valor, como vemos, no están completamente estudiadas, no están desarrolladas. Este planteamiento de Manuel, por ejemplo, que parecía prometedor, es erróneo, porque Emanuel considera que hay un proceso de formación de precios de producción a nivel internacional que es equiparable al proceso de formación de precios de producción a nivel internacional. Es decir, hay movilidad del capital y del trabajo, hay igualación de las tasas salariales entre ramas, y que esto puede expresar las diferencias de tasas de explotación entre ramas, pero la tasa de ganancia se iguala entre ramas, pero no dentro de ramas. Así que lo que tendríamos que estar examinando los marxistas en adelante es cómo se lleva a cabo la redistribución del plusvalor a nivel internacional, basándonos en cómo se pensó desde Marx esta redistribución del plusvalor en lo nacional. Por ejemplo, el trabajo de Valle sobre desarrollo desigual y competitividad nos muestra que hay que entender los precios entendiendo previamente a los valores, y que a nivel internacional las productividades no se igualan, los precios no se igualan. Él muestra que hay una tasa de cambio, incluso que sea paridad de poder adquisitivo, que logra igualar los precios solo de algunos productos, no de todos los productos en el mercado mundial. Y eso establece límites a cómo se va a dar este proceso de formación
y uniformación de precios. Lo que realmente pasa es que hay diferencias de precios y que estas diferencias de precios entre países suelen ser más bajas que las diferencias de productividad entre países. Así que es a lo sumo la forma en que podemos ver cómo funciona la ley de un solo precio a nivel internacional. De manera que lo que tenemos que pensar es cómo a nivel del mercado mundial, la forma en que el mercado nacional penaliza a los productores ineficientes y premia a los productores eficientes, esto cómo se hace a nivel internacional, cómo ocurre. Tenemos pues que no hay una movilidad de la fuerza de trabajo, así que no hay tasas de plusvalor que se igualen a nivel internacional, no hay tasas de ganancia que se igualen a nivel internacional, y por el contrario, hay ya cierta evidencia de que en países atrasados la tasa de ganancia llega a ser más alta que la tasa de ganancia en los países desarrollados. Entonces, si se fijan, es un cúmulo de ideas que hace falta desarrollar y que a mí particularmente me interesaba mucho compartir en esta sesión con ustedes para que conjuntamente pensemos cuáles son los siguientes pasos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Martínez. Bueno, pues están ustedes invitados, los participantes, a hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica inclusive. Gloria es receptiva también a las críticas sobre lo que nos acaba de presentar, ¿no? Quizás para animarlos un poco les voy a comentar que hace no mucho en la UAM se organizó un seminario internacional y tuvimos, estábamos Gloria y yo entre el público y oímos al hijo de Paul Matic, el famoso marxista. Su hijo es filósofo y presentó algunas ideas relevantes. Yo no recuerdo ya el tema exacto de su conferencia, pero tocó este punto con el que inició Gloria su presentación.